la patria, se da por iniciar la sesión. Nuestra secretaria abogado dará lectura de la cuenta. Y antes de dar la cuenta, les quiero agradecer a todos por las muestras de cariño y diferencia que tuvieron en la semana pasada por el duelo que estoy viviendo. Así que muchas gracias, ¿eh? Ya, se ha recibido una comunicación del Comité de Renovación Nacional mediante el cual informa el reemplazo del diputado Andrés Celi por el diputado Hugo Rey durante la sesión de hoy. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica la ley 21.674 para reducir el plazo de devolución de la deuda contraída por las ISAPRES con los afiliados. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica la ley 21.674 que regula el monto mínimo de las cuotas de devolución de las deudas contraídas por las ISAPRES. Ahí son dos proyectos muy similares. Un oficio de la ministra de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la posibilidad de agilizar las listas de espera de abdominoplastía en relación al programa Guatitas de Delantal. Un oficio también de la ministra de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la falta de suero fisiológico de fabricación chilena en las farmacias del país, especialmente por parte del laboratorio Sanderson. Un oficio de la ministra de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la factibilidad de entregar muestras de la vacuna de COVID-19 con el objeto de estudiar y analizar el procedimiento de tratamiento de los pacientes secuelados en Chile. Un oficio de la ministra de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la actualización de las orientaciones técnicas de trasplante de 2015 con respecto a la nueva ley de procuramiento de trasplante de órganos y su reglamento correspondiente a una fecha posterior. Un oficio de la Comisión de Educación mediante el cual remite carta de la presidenta de la Fundación José Galazo, a través de la cual se refiere el informe preliminar de la Relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que se insta a aprobar el proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. En tal sentido, la Comisión acordó solicitar poner en tabla la referida iniciativa. Cinco oficios que dan cumplimiento a información requerida por la Ley de Presupuestos del año 2024. Una derivación de solicitud de audiencia mediante ley de lobby de la diputada Marta Bravo y Daniel Lilayú, a fin de recibir a la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile para presentar observaciones y antecedentes técnicos sobre la resolución exenta 1507 de salud que rectifica la resolución exenta 1099 relacionada al programa DAC. Una derivación de audiencia mediante ley de lobby de la diputada Elia Molina a fin de recibir al señor Pablo Francisco Figueroa para tratar modificación del título quinto del Código Sanitario, proyecto de ley de dermoestética, propuesta también del proyecto de hipoacusia y la problemática de ecografías TM del sector público. Una carta del señor Pascual Aguilera en su rol de vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Jivieros y delegado nacional de Kalamazoo, mediante la cual remite documento donde se da cuenta de una delicada situación que está aconteciendo en los puertos de Arica e Iquique, donde durante los últimos meses de este año se han incrementado alarmantemente recaladas de barcos pesqueros chinos. Una denuncia de un particular sobre ruidos molestos en el metro y transporte público solicita legislar sobre la obligación del uso de audífonos al subirse al transporte público. Una comunicación de la vocera y secretaria general Comisión de Género y Diversidad Sexual de Fundación Doctor Avicena, mediante la cual solicita oficiar a los organismos correspondientes para determinar presuntas responsabilidades por los casos nacionales de estudiantes de medicina
que terminan acabando con sus vidas por tanto dolor y sufrimiento, en consecuencia por el acoso y maltrato académico sistemático. Una copia de una carta de un particular de 75 años de edad a la superintendencia, que envió a la Superintendencia de Salud, mediante la cual presenta un reclamo por haber sido víctima por cobros excesivos por parte del ISAPRE Cruz Blanca, dinero que será devuelto en 60 meses a partir de diciembre de este año. Y no se adjunta la carta en el sistema, no se va a publicar porque contiene datos personales. Una denuncia y solicitud de ayuda de un particular por la muerte de su hermana el pasado 25 de noviembre quiere evitar que otras personas con cáncer sigan cayendo en engaños de estos supuestos grupos o sectas, señala él, que prometen sanación solo con aprender a transitar el dolor. Cada día ganan más adeptos y lamentablemente por ley no tienen ningún tipo de sanción. Esto es lo que señala este particular. Y finalmente una nota que comunica el pareo acordado entre la diputada Cariola y el diputado Romero para la sesión de hoy. Eso es todo. Gracias, secretaria. ¿Alguna intervención sobre la cuenta? ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Bueno, hoy día lo que vamos a revisar hoy día en la sesión es seguir revisando la discusión y los aportes del proyecto que pone fin a las condicionantes o preexistencias y que elimina la discriminación por edad y sexo en los planes de salud y crea un plan común de salud en las instituciones de salud previsional. Y para ello se ha invitado a la ex ministra de Salud, ex jefa también, Soledad Barría, em, que se encuentra acá. Muy bienvenida, doctora. Ve que en Valdivia todavía tenemos buenos recuerdos de usted, ¿eh? El- En el hospital base, sobre todo. Y en Corral también, que siempre le mandan salud. La ministra de Salud actual, Jimena Aguilera, entiendo que será reemplazada o se excusó. ¿Viene? Viene. Ah, ya. Y Paula Daza Narbona también está vía telemática conectada. Bienvenida. Em, y la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales de la Universidad de la Salud Confedeprus, Margarita Paz Araya, también presente acá. Así que partamos por eh, la doctora Soledad Barría, ¿qué les parece? Bienvenida. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer funcionar esto como me indicaron. Y no comparte nada. Sí, es que compartir. Ahí está su presentación. No, esta de acá. Compartir. Es que yo no le hago con el mouse. Y ahí. La ponemos en modo presentación. Gracias. Espérate. No ponemos presentación. La tecnología a veces. Hay que primero poner Eh, presentación. Después de las presentaciones vamos a tener Bueno, otras primero que presentaciones. nada quisiera agradecer la posibilidad de estar acá, señor presidente, honorables y amigos, amigas. Eh, Comentarles que probablemente me han invitado porque formamos parte de un grupo de trabajo por la Fundación Ebert, donde analizamos el proyecto de ley y hacemos algunas propuestas. Yo traje aquí, señor presidente, algunos que pueden ser de utilidad para quienes pudieran querer revisar más en profundidad de lo que yo voy a hablar en este momento. Eh, entonces, sobre el proyecto de ley, ay, y para avanzar, ahí está. Bueno, se formó una comisión de trabajo en la Fundación Ebert
en el cual yo he asistido como igualdad, pero hay un gran número de personas que participaron y que estuvimos eh, discutiendo, analizando, reflexionando respecto a cómo se podía poner fin a la cautividad de la mejor manera. Hay que considerar que las ISAPRE en este momento representan entre un 13 a 14% de la población chilena. El FONASA está cubriendo arriba del 82-83%, y esto es lo que muestra es a lo largo de los años, desde el año 90 en adelante, en línea roja las ISAPRE, en línea azul los adscritos a FONASA, y como ustedes pueden ver, el proyecto de ley que nos ocupa en realidad es para una gran minoría de la población chilena. Pero además, de acuerdo a los datos de la CACEN 2022, que muestran, desgraciadamente no se ve tanto ahí, pero yo les puedo decir que el primer bloque son los quintiles de ingreso de las personas. En el primer quintil de ingreso, el FONASA, tiene adscrito el 94%, y solo en el quinto quintil, es decir, el 20% más rico de la población, las ISAPRES representan a una mayoría de personas. Pero si uno ve además el tipo de persona, esto es CACEN 2022, insisto, el 90% de las personas pertenecientes a pueblos indígenas están en FONASA, el 90% de las personas con discapacidad, el 90% de la gente que vive en la ruralidad, que son las personas que tienen los mayores los mayores riesgos. Solo es un poco distinto entre los nacidos dentro de Chile y fuera de Chile, es menor. En los nacidos fuera de Chile están más adscritos a las ISAPRES que el promedio de la población chilena. Es decir, la cartera de FONASA tiene mucho más riesgo. Todos ustedes están conscientes de lo que son los determinantes sociales, que la realidad donde la gente vive, trabaja, se desenvuelve, tiene mucho que ver con las enfermedades, y sin embargo tiene el 35% menos de recursos que la población eh, de las ISAPRE. Entonces, en este proyecto de ley que busca para este foco del 13-14% de la población, lo que se hace es eliminar, y nosotros consideramos muy positivo, el fin a las preexistencias y la declaración de salud. Consideramos que gran parte de la segmentación de este riesgo sanitario tiene que ver con la declaración de salud. Las ISAPRES lo que hacen es seleccionar riesgo desde dos puntos de vista: el riesgo sanitario y el riesgo económico. En este proyecto de ley se mantiene la diferencia en la segmentación económica, porque no todo el mundo va a poder acceder, ¿no es cierto?, a los planes de las ISAPRE, pero este fin a las preexistencias y la declaración de salud significa que no puede haber una barrera al ingreso, tal como hoy día sucede en FONASA. FONASA acepta a todos aquellos que quieren ingresar a FONASA, FONASA los acepta. Hay una eliminación de la tabla de factores y una tarifa plana que también nos parece que es concordante con un sistema de seguridad social. La creación de un plan común, es decir, de que haya un solo plan. Hoy día ustedes saben, y el Ministerio lo ha dicho en múltiples oportunidades, la cantidad de planes que prácticamente están hechos para cada una de las personas, por lo cual es muy difícil comparar, es difícil entre las ISAPRES de poder competir. Sí hay que señalar que esto excluye los cuidados en atención primaria, pero estos cambios que consideramos positivos, además, se aplicarían de manera gradual. Es decir, no es obligatorio para las personas adscribirse a estos cambios, sino que aquellos que prefieran seguir con su plan, seguir con su preexistencia, si es que la tienen, su cautividad, si es que la tienen, podrán hacerlo, porque esto es de aplicación voluntaria, y
es obligatoria para aquellos que se ingresan, ¿no es cierto?, al sistema. También consideramos positivo la prohibición de ofrecer planes complementarios, porque si no se vuelve a segregar. ¿Ah? Podemos eliminar la declaración de salud, pero si hay después restricciones para los planes complementarios, se vuelve a producir una segregación, una discriminación que no queremos, y también se valora positivamente el fin de los excedentes y su uso más solidario. Sin embargo, hay algunos elementos que nosotros consideramos, reflexionamos y queremos proponer a ustedes. En primer lugar, echamos de menos y creemos que se podría mejorar la eficiencia de las ISAPRES. Es indispensable que las ISAPRES reduzcan los gastos administrativos y que esto sea controlado por la Superintendencia de Salud. En este momento, las ISAPRES están teniendo casi un 11% de gastos administrativos y de venta, y si redujeran a un 6%, esto sería un tremendo incremento para los usuarios de las mismas ISAPRES. Segundo lugar, consideramos que es indispensable que haya un cambio en el sistema de pago a los prestadores. No pueden las ISAPRES seguir pagando por acto, sino que hay que introducir mecanismos de eficiencia y de efectividad para el sistema ISAPRE. ¿Y esto cómo se hace? Se hace pagando a los prestadores de acuerdo a diagnósticos, como diagnósticos relacionados, o paquetes. Es decir, pensamos que se pueden modernizar en los sistemas de pago y no simplemente pagar por acto, que tiene malos incentivos desde el punto de vista del uso de la luz. También pensamos que es indispensable el cambio de modelo en las ISAPRES. Las ISAPRES hoy día financian la atención de especialidad, por ejemplo, para cualquier persona, independientemente que lo requiera o no lo requiera. Pensamos que es indispensable que haya un modelo de atención primaria para toda la población, y por lo tanto lo que planteamos es que haya un cofinanciamiento de la atención primaria universal al FONASA, no como persona individual, sino que como globo, de tal manera de que las personas de ISAPRE también accedan a la atención primaria como como la estrategia de promoción y de prevención que hoy día eh, no tienen, y que hace mal, ¿no es cierto? Eh, Le hace mal al país de que estas personas quedan afuera. También consideramos que es indispensable introducir mayores atribuciones a la Superintendencia de Salud, especialmente en el tema de los prestadores. Hoy día la superintendencia tiene muy pocos capacidades de fiscalización especialmente sobre los prestadores, y eso pensamos que se puede introducir también. Por otra parte, hay mecanismos que se dice que incentivan la viabilidad de las ISAPRES con este término de la cautividad, como este proyecto de reaseguro obligatorio, que a nosotros no nos pareció tan interesante, y en vez de eso proponemos que a la eficiencia de las ISAPRES podríamos sumar, ¿no es cierto?, ajustar, por ejemplo, limitar la movilidad a un tiempo determinado en el año, qué sé yo, una vez al año, que se produzcan los cambios entre las distintas ISAPRES. Y también sería muy interesante incluir incentivos para que las ISAPRES pudieran transitar a un modelo de seguros complementarios. Es decir, que si la ISAPRE quiere cambiarse a un modelo de seguros complementarios, tener algún incentivo, mantener la cartera u otro, de tal manera de que los afiliados formando parte del FONASA mantengan, por ejemplo, la ISAPRE como en un plan complementario. En resumen, pensamos que el proyecto da cuenta del compromiso del Ejecutivo de poner término a la productividad y a la discriminación por riesgo sanitario. Se mantiene la discriminación económica. Esto no evita toda la discriminación en las ISAPRES, ¿no es cierto? Y en ese sentido sigue no siendo un sistema de seguridad social completamente. Eh, y este proyecto aborda solo el sistema para el 13 o 14% de la población,
Queda pendiente, a nuestro juicio, un verdadero sistema de seguridad social en que todos aportemos, todos y todas aportemos a un mismo fondo y podemos utilizarlo de acuerdo a las necesidades de una manera justa y digna. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la doctora Barría, ex ministra de Salud, por su presentación. ¿Acumulamos las preguntas o hacerlas al tiro? ¿Sí? ¿De inmediato? ¿Quién tiene diputado Lila Yu? ¿Aló? Sí. Ahí sí. Saludar a la exministra. Yo solamente, hay algo y tengo que decirlo abiertamente, cuando usted habla solo, el 13-14% de la gente, solo, lo dijo usted otras veces, ese solo 13%, 14 veces son hartos chilenos, ministra, harta gente que en este momento no son solos, aunque sean 800, aunque sean 2 o 3 personas, están recurriendo a un sistema privado, así que yo no minimizaría emplear la palabra solo, son hartos chilenos. Y en ese sentido, yo quería, por intermedio suyo, señor presidente, hacer algunas consultas. Actualmente muchos pacientes, como usted sabe, están migrando a FONASA, pero FONASA está en su peor momento. Le quería preguntar si se ha cuantificado cuánto le costaría a FONASA hacerse cargo de la salud de los más ricos y de las licencias de los más ricos. Lo digo porque un informe de la Contraloría, yo lo tengo en mi poder, aquí está, este es el informe de la Contraloría, que me lo estoy leyendo ahora, de Contraloría es nuevito, reveló que FONASA tiene deudas subdeclaradas por 459 mil millones por subsidio de incapacidad laboral. Eso significa 459 millones de dólares. Y un diferenciamiento por 336 mil millones, doctora. Aquí está. Esto lo hizo la Contraloría reciente. Por lo mismo, creo que sería inadecuado que FONASA pueda seguir recibiendo pacientes de forma responsable. Es decir, estos son datos duros. ¿Ah? Es importante que cuando uno tiene una mirada, bueno, siempre nos ha dicho, por lo menos yo, tengo una mirada que el sistema público y privado es importante, fortalecer FONASA, pero aquí tenemos algo que en este momento Contraloría acá decía hace 3 días atrás, 4 días atrás me llegó, que es algo bien delicado. FONASA en este momento tiene hartas observaciones desde el punto de vista de millones de dólares, doctora. Eso no quiere decir. Doctor Palma, quería opinar, una pregunta. Sí, junto con saludar a la ex ministra Soledad Barría y agradecer su presentación. No, fundamentalmente una pregunta y un par de comentarios. Presidente, por su intermedio, no es menor que de diciembre del 2021 a la fecha han migrado más de 900.000 personas a FONASA y la migración va a seguir, la tendencia va en aumento. Actualmente ya no son 3 millones de beneficiarios, son 2,4 millones y fracción. Eh, asiento, está sintiendo la ex ministra, así que creo que estoy en lo cierto. Creo que no es menor el tema de los gastos de administración que parecen abultados. Yo no sé qué empresa del mercado puede ser eficiente si gasta más de un 10% en la operación de su ejecución. Así que creo que eso me parece una observación absolutamente válida. Quería hacer mención a un tema que siempre se soslaya. El 7% que cotizaban las personas que migraron al sistema de ISAPRE, que fueron capturadas por la ISAPRE, que hoy día, como no les sirven, las descreman, literalmente, a los viejos, a los inservibles, los mandan para afuera, no los mandan con el 7% de vuelta que yo sepa. Entonces, se llevaron las cotizaciones obligatorias al extrasistema y hoy día, claro, como ya no les sirven, los mandan de vuelta. Eso es lo que se conoce, tengo entendido, como descreme. Y finalmente quería hacer una pregunta a la ex ministra por su intermedio, presidente. Cuando se refiere a aumentar o mejorar las atribuciones de la superintendencia, específicamente, ¿a qué atribuciones se refiere? Gracias, presidente. Gracias, diputado Palma. ¿Alguna otra consulta? Eh, Ex ministra, ¿nos puede iluminar? Uy, perdón. Sí.
Primero quiero excusarme, diputado, si es que al solo le pareció peyorativo. No, no pretendió ser de ninguna manera. Son 2,5 millones de habitantes de nuestro país que por supuesto merecen todo el respeto. Pero creo que es importante contextualizar el problema en la dimensión que tiene. ¿Ah? Porque cuando uno ve, por ejemplo, la prensa o las noticias, pareciera que la totalidad de la población chilena perteneciera, ¿no es cierto?, a las ISAPRE. Y por eso, si se entendió como peyorativo, me excuso. No era en ese sentido, sino en la búsqueda de un contexto, ¿ah?, de lo que estamos hablando. Eh, Respecto a FONASA y la capacidad de recibir personas, yo creo que efectivamente FONASA ya ha recibido más de 1 millón de personas, y creo que tenemos desde el punto de vista país un problema en el sentido de que los incrementos de recursos que llegan a través de las cotizaciones no necesariamente puede utilizarlo FONASA, dado que el presupuesto de la nación es un presupuesto de gasto rígido. Y por lo tanto, ahí tenemos efectivamente un punto que habrá que soslayar hacia adelante, porque en la medida que hay aumento de recursos de cotizaciones, se disminuye el aporte fiscal porque se mantiene el presupuesto total, el presupuesto de gasto que se aprueba año a año, ¿no es cierto?, que ustedes acaban de aprobar para el año 25. Entonces, ese es un punto que yo creo que amerita efectivamente una reflexión respecto a cómo se va a poder dar cuenta de un presupuesto más flexible para poder dar respuesta a estas migraciones de personas. Eso en primer lugar. Luego, en relación a las personas que van hacia FONASA, efectivamente ellos no van con una mochila de su 7% anterior, sino que ellos van de ahí para adelante con su 7%. Y en ese sentido, como son en general personas de mejores ingresos, significan un aporte al FONASA. Pero también son personas que están acostumbradas a trabajar con lo que en FONASA llamaríamos la libre elección, es decir, a escoger ellos sus propios prestadores, y en ese sentido también significan un gasto, por supuesto, para FONASA. Yo me imagino el sistema de licencias, un sistema que está arcaico, un diputado, y que yo creo que va a ser, debiera ser probablemente efecto de otros proyectos de ley de modernización. Yo espero que así sea porque efectivamente tenemos, no es para FONASA el único problema, sino que ahí hay un problema de todas las licencias médicas. Y en relación a las atribuciones, eh, s- em, hay que entender que la Superintendencia de Salud nació, o sea, viene de la Super de Seguros. Entonces tiene una tremenda intendencia de seguros y una mucho mayor y vigorosa regulación de la parte de seguros que de la parte de prestadores. Y en las atribuciones de la superintendencia respecto a los prestadores, eh, tiene la posibilidad de acreditar, pero no tiene la posibilidad de fiscalizar en detalle o, por ejemplo, de buscar trabajar con las ISAPRES para tener estos mecanismos de pago, por ejemplo, que yo he estado señalando que aumentarían la eficiencia de las ISAPRES. El problema de la ISAPRE, por cierto, tiene que ver con los gastos de administración, pero también con el modelo de salud que operan, donde gran parte del gasto va a los especialistas que no tienen sentido, y por otra parte al modelo de pago que se hace prestación a prestación, y eso en todas partes del mundo sale carísimo y es poco efectivo. Eso, gracias. Gracias, doctora Barría. Agradeciendo también la presentación y las dudas, el tema de la atención primaria. Yo solo le quería hacer una consulta respecto de cómo ve la atención primaria universal, respecto a lo que plantea que las ISAPRES tienen que avanzar hacia allá, en el contexto de la eliminación de las preexistencias y tener un plan común, el abordar la atención primaria
desde las ISAPRES, porque existe hoy día los pilotajes de atención primaria universal en que abarcan a las personas que son ISAPRES en las comunas donde se está desarrollando. Ujú. Bueno, a mí me parece muy, muy relevante que la atención primaria universal considere a toda la población, incluyendo las ISAPRES y la gente de las Fuerzas Armadas. Creo que solo así se puede hacer una verdadera planificación sanitaria con un territorio dado. Esto no es una cosa de ser buenito o no ser buenito, se trata de que las políticas sanitarias se dan en un contexto de una población y de un territorio, de centros de trabajo, y eso permite entonces el trabajar con toda la población a cargo, permite una mucho mejor planificación, y yo creo que ese es un paso muy importante en la atención primaria universal. Em, Porque queremos, ¿no es cierto? Se busca que no solamente se dé atención, sino que se trabajen, por ejemplo, los determinantes sociales, aquellas cosas que enferman a la población de determinado territorio. Y eso no lo va a hacer usted para unos del seguro y los otros no. O sea, a mí me parece que la integralidad y la universalidad es el camino que tenemos como país. Ahora, al mantenerse estos seguros privados, a mí me parece que debieran también modificar su modelo de atención en el sentido de privilegiar también lo que es la atención primaria. Y no sé si vamos a ir suficientemente rápido con la universalización, ojalá fuera así, ¿no es cierto? Porque creo que es una política tremendamente interesante y exitosa. Sin embargo, para muchos dicen, bueno, pero ¿por qué? Si ellos están prefiriendo un seguro privado, ¿por qué el Estado va a tener que pagarles la atención primaria, el per cápita? ¿Y por qué las ISAPRES no podrían colaborar con el FONASA con, por ejemplo, el per cápita de sus afiliados? No para el pago persona a persona, sino como una entrega al fondo del FONASA, que es el que se encarga, ¿no es cierto?, de la universalización. Gracias, doctora Barría. Bueno, sí, diputado Palma, doctor Hernán Palma, ilustre. Ay, perdón. No, solamente quería refrentar que yo creo que lo que ha dicho la ex ministra es de tal relevancia que hoy día estamos asistiendo a un cambio de paradigma. O sea, estamos saliendo de la zona de riesgo para entrar a la zona real, que es la zona de los determinantes sociales. O sea, esto de el pórtate bien, ¿no? Para, para que no te enfermes, como si fuera una responsabilidad solamente individual. Por supuesto que el autocuidado es relevante también. Si uno no fuma, si uno tiene una sexualidad responsable y protegida, etcétera, y una alimentación saludable, por supuesto que es adecuado. Pero muchas, de hecho, se han hecho hartas críticas a lo que en alguna época se llamó elige vivir sano. ¿Cómo elijo vivir sano si tengo una vivienda que no es digna, si tengo un nivel de escolaridad muy básico, si hay precariedad habitacional, si el saneamiento básico no es el adecuado, si hay situaciones de impacto ambiental como ocurre en las zonas de sacrificio, etcétera? Entonces creo que lo último que ha dicho la ex ministra es fundamental, presidente, y que se va instalando en el consciente colectivo y por supuesto en el Parlamento. O sea, si no trabajamos en los determinantes sociales de la salud, no vamos a avanzar nada, ni un ápice. Solamente vamos a quedar atrapados, estamos rehenes del enfoque de riesgo que ya está atrás, está quedando atrás en todo el relato, ¿ya? Solamente quería precisar eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Palma. Le vamos a dar la palabra para continuar a nuestra próxima invitada, la doctora Paula Daza. ¿Nos escucha? Ella fue ex subsecretaria de Salud Pública. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, presidente. A través suyo saludo a todos los honorables diputados. Voy a compartir una presentación. La verdad que yo me voy a acotar algunos temas que me parecen trascendentales en honor al tiempo que me dieron, que son 10 minutos. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. Ya. Bueno, con respecto a
a la presentación, el análisis en relación al proyecto de ley, el artículo 10º transitorio que nos pidieron evaluar desde el del Centro de Políticas Públicas en la universidad, que pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimina la discriminación por edad y sexo en los planes de salud y crea el plan común de salud de las instituciones de salud previsional. Quiero contar que a mí me tocó participar en el comité técnico de la Comisión de Salud del Senado, donde los que los estuvimos participando hicimos una serie de propuestas, no solamente de reformas con respecto al sector privado de salud, que es el punto que nos toca hoy día comentar, que en relación a este proyecto de ley, que está dirigido exclusivamente al tema de las ISAPRES, sino que también hicimos una serie de recomendaciones que nos parecen muy trascendentales, que es el sector público. Sabemos que más del 80% de las personas están en FONASA. Hoy día la situación de las personas que están en FONASA es bastante dramático, ¿cierto? Teniendo casi 3 millones de personas que están esperando una atención, donde prácticamente 7 millones de personas todos los años requieren la atención en el sistema privado de salud debido a la falta de respuesta en el sector público, pero entendiendo que eso es una de las reformas que nos parece fundamental, no solamente desde el punto de vista de una reforma en la parte de prestadores de salud, sino que también en la parte asegurador, que es FONASA, que hoy día no tiene las atribuciones como un asegurador público, sino que es una caja pagadora hacia los hospitales. Pero quise dar estos antecedentes que nos parece fundamental para avanzar en un sistema de salud universal, equitativo para todos, que tengamos estas reformas del sector público y del sector privado. Habiendo dicho esto, yo voy a referir a algunos temas que me parecen fundamentales en relación a este proyecto de ley. Lo primero es que yo valoro profundamente que después de 20 años de discusión, donde se han presentado dos proyectos de ley para hacer las reformas en el sector privado de salud, finalmente estemos con un proyecto de ley que avance en el sector privado asegurador, en avanzar en la lógica de seguridad social. Para aquellos que no saben, a mí me tocó participar en este comité técnico, donde creo que la gran valor que tuvo este comité técnico, que llegamos a acuerdos en los distintos temas, viniendo personas del mundo académico, técnico, hospitalario, con visiones políticas distintas, pero todos llegamos a un acuerdo en las propuestas que hicimos en esa comisión de salud. Y claramente el avanzar en la lógica de seguridad social en el sector privado nos parece tremendamente relevante. Y acá, ¿por qué? Obviamente terminar con las preexistencias, sabemos lo que ha significado la discriminación, ¿cierto? Por edad, por sexo y obviamente por enfermedad. Y finalmente el terminar con las preexistencias, terminar con un modelo de discriminación nos parece fundamental en el sector privado. El segundo tema que me voy a referir es al tema del plan de salud, que ha tenido distintos nombres. Nosotros dentro del comité técnico lo llamamos plan de beneficios universales, se ha llamado plan de garantías universales. Todos entendemos que esto es un plan de distintos beneficios que las personas tienen que tener acceso, no solamente desde el punto de vista de financiamiento, sino que un plan de salud que sea transparente. Creo que es tremendamente importante un plan de transparente, que le garantice el acceso en forma oportuna a las personas, que por otro lado, en la lógica de este plan participen distintos actores en su planificación. Y el tercer elemento que me voy a referir en estos 10 minutos que tengo es al mecanismo de compensación para poder sostener este modelo de seguridad social que requiere avanzar en equidad, terminar con las preexistencias, pero obviamente requiere una sostenibilidad financiera en el largo plazo. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a aquellas personas que requieren su atención de salud. Y algunos temas que me voy a referir al plan de salud. Primero que nada, tiene que ser un plan explícito. Hoy día, desde el punto de vista, tenemos distintos planes a nivel de FONASA, y en los planes en las ISAPRE, se ha dicho, ¿cierto? Hoy día tenemos más de 40.000 planes, yo no tengo claro cuántos son vigentes, pero son muchísimos planes con coberturas distintas. Es muy importante que ese plan de salud, ese plan de garantías que tienen las personas sea explícito, sea transparente, obviamente que cuente con el financiamiento adecuado, conocido,
y sea exigible por los afiliados. Este plan de salud sería muy interesante que también después pudiéramos avanzar en FONASA, ¿cierto? Que FONASA tenga un plan de salud que sea un espejo, ¿cierto? Que sean planes de salud, que sean transparentes, explícitos, que sean exigibles por la ciudadanía hacia FONASA y que obviamente sean que cuente con el financiamiento. Pero hoy día, como estamos hablando de esta reforma de salud que se refiere a las ISAPRES, me voy a referir al plan de la salud que se ha planteado en este proyecto de ley. El segundo punto en relación al plan de salud es fundamental que este cuente con mecanismos transparentes de priorización al incorporar nuevas prestaciones. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, la idea es que tengamos planes de salud más robustos, ir incorporando nuevas prestaciones, pero estas nuevas prestaciones tienen que tener mecanismos de priorización que sean claros, transparentes, que sean definidos por la autoritaria y que sean aprobados por el Congreso y que tengan un técnico que incorpore estas nuevas prestaciones. Esto tiene que estar, obviamente, el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, pero tiene que tener la participación de expertos, pero también muy relevante que avancemos en forma clara con la participación de la ciudadanía. Conocemos proyectos de ley donde la ciudadanía funda la ley Ricardo Soto, ¿cierto? Para impulsar proyectos de ley que beneficien a la punto en relación a este plan es la existencia de más de un plan con diferentes redes de prestaciones. Te propuso hasta 3 planes, que nos parece que esto produce una mayor competencia entre los distintos prestadores. Es un poco lo que se plantea definido por el Ejecutivo en la modalidad de cobertura complementaria, donde personas van a poder definir la red de prestadores que le parece más adecuado de acuerdo a la propuesta por las distintas aseguradoras privadas. Por lo tanto, en relación al proyecto de ley que se plantea un solo plan, dentro del Centro de Políticas Públicas nosotros planteamos que debería existir más de un plan con diferentes redes de prestadores, debido a que nuestro país es diverso, es distinto, las personas necesitan o buscan, más que necesitan, buscan también situaciones distintas, requieren no solamente el punto de vista geográfico, las personas jóvenes, las personas mayores, ¿cierto? Buscan cobertura de planes distintos. Por lo tanto, nosotros planteamos tener un gran plan de salud universal o plan de beneficios que sea para todos, pero que exista la opción de contar con otros planes que les permitan garantizar nuevas prestaciones. Y el otro punto que me parece muy relevante es con respecto al mecanismo de compensación de riesgo. Acá en la reforma, en el proyecto de ley se plantea el tema del reaseguro, de que las ISAPRES cuenten con un reaseguro como mecanismo de compensación. Hoy día en Chile ya tenemos como experiencia un mecanismo de compensación, obviamente un mecanismo bastante simple, pero es lo que tenemos en FONASA, perdón, en el GES, que sabemos que el GES ha tenido bastante buenos resultados. Y por otro lado, existe una vasta experiencia dentro de los mecanismos de compensación de riesgo a nivel internacional. Los Países Bajos tienen mecanismos de compensación de riesgo, Alemania tiene mecanismos de compensación de riesgo, Suiza tiene mecanismos, hay distintos países que han optado por distintos formas. En general, los parámetros que se evalúan en este mecanismo de compensación es el sexo, es la edad y enfermedades crónicas o lo que llamamos, ¿no es cierto?, epidemiología. Por lo tanto, creemos que como centro académico y dentro de lo que propusimos en el comité técnico, la compensación de riesgo debiera ser a través de un mecanismo de compensación de riesgo. La Superintendencia de Salud de nuestro país también tiene un estudio muy acabado que se hizo hace unos años atrás en relación a los mecanismos de compensación de riesgo a nivel internacional, cuáles son las experiencias y cuáles son aquellos cómo se podríamos implementar en nuestro país. Con respecto a la experiencia de reaseguros en los sistemas de salud, esto está en general, la experiencia a nivel internacional, están relacionados con eventos de alto costo y en general se utilizan como mecanismos de complemento.
Creemos que es fundamental que tener un mecanismo de compensación de riesgos que sea efectivo, que sea de bajo costo, para poder permitir a más personas, obviamente, acceder a este plan de salud universal o plan común de salud, como se ha planteado. Obviamente se requiere una institucionalidad robusta para el Plan de Salud Universal y por otro lado creemos que es fundamental reglamentar o abordar un cambio de subsistema de salud de las personas con el fin de regular el riesgo de la selección adversa. Sabemos que la selección adversa, si no hay un mecanismo de compensación, eso puede terminar, ¿cierto?, perjudicando a las personas que están en una ISAPRE porque debido a que obviamente esta selección adversa termina finalmente que en un ISAPRE terminan las personas enfermas, mayores y que no cuente con los recursos para dar respuesta a sus necesidades. Estos son los puntos que a nuestro parecer son tremendamente relevantes. Yo valoro de verdad que estemos con un proyecto de ley, que avancemos en un modelo de seguridad social. Creo que este proyecto de ley es perfectible en distintos aspectos, pero creo que hoy día tenemos bastante acuerdo, ¿cierto? Que tenemos que avanzar para que las personas puedan finalmente optar y no quedar cautivas en un sistema como lo estamos viendo en este minuto. Muchas gracias. Gracias, doctora Daza. ¿Alguna pregunta, diputado Palma? Sí, una pregunta y un comentario. A mí este tema de que el plan de salud o los planes de salud que propone la ex subsecretaria Daza, aprovecho de saludarla por su intermedio, disculpe, eh, definida por la autoridad sanitaria, pero dice además aprobado por el Congreso. Nosotros tuvimos una experiencia nefasta en dictadura en que la autoridad política local, que eran los municipios, determinaba las políticas de salud, determinaba quién contrataba, quién sacaba, quién ponía y cómo se hacían las cosas. Y se perdió la regulación durante largos periodos que ejercía la autoridad sanitaria, efectivamente. Y había, de hecho, los que trabajaban en atención primaria durante muchos años asistimos a un doble estándar, en que por un lado había una regulación administrativo-financiera que estaba en manos de las corporaciones que las presidían los alcaldes de turno, que hacían y deshacían con los recursos, y por otro lado había una regulación del servicio que era pocas veces tomada en cuenta. Entonces, a mí me preocupa que sea la autoridad política de turno y según la correlación de fuerzas de turno que se dé en el Congreso la que sea determinante en estos planes. Y por otro lado, por su intermedio, presidente, quería preguntarle a la ex subsecretaria Daza si nos podría explicar en mayor profundidad, porque no me queda claro cuáles serían estas situaciones particulares de las personas de nuestro país que ameritarían la existencia de al menos 3 planes, según entendí yo, con distintas redes de prestadores, porque estamos en una tendencia a terminar con todo tipo de sesgo y por otra parte esto tiende uno a pensar que es reinstalar algún tipo de sesgo. Entonces puede que yo esté comprendiendo mal, pero por su intermedio quería hacerle esa pregunta a la ex subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Palma. El diputado Daniel Lilayú también quiere Sí, intervenir. saludar a la doctora Daza. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Daza por el intermedio suyo, señor presidente, pensando en el bien de los chilenos, entre una ley con fondo de compensación y una sin fondo de compensación, ¿cuál cree usted que generaría menores precios para los usuarios? Es- Eh, y de mi parte, doctora Daza, me gustaría que se refiriera un poco más en profundidad al mecanismo de compensación que tiene que ver con la eliminación eh, de las discriminaciones por región, porque hay temas también, cuando uno mira las redes de atención es muy distinta a la realidad que tienen los prestadores privados de la región metropolitana y Valparaíso respecto de las demás regiones. Eso. Adelante, doctora. Ya, bueno, primero que nada la pregunta del señor Palma, del diputado Palma, con respecto a a la autoridad sanitaria, es el Ministerio de Salud quien como autoridad en esta línea es quien tiene que definir frente a un consejo que nosotros planteamos que tiene que ser un comité de expertos, ya sea vinculante, a nosotros nos parece que debería ser vinculante,
cuál debiera ir avanzando en ese plan de salud. Probablemente el plan de salud va a requerir la participación de expertos, va a requerir la participación de la ciudadanía, como de alguna manera tenemos la experiencia de la ley Ricarte Soto, donde tiene mecanismos de incorporación de tecnologías sanitarias bastante eficientes, efectivos, transparentes. Yo creo que la transparencia en este tema es fundamental. Por lo tanto, yo creo que acá tenemos, más allá de que sea la autoridad sanitaria, obviamente estos planes de salud no pueden cambiarse cada año a año o en la medida que vayan cambiando los gobiernos. Tiene que tener un tiempo determinado para poder ir incorporando y probablemente no sacando, pero o al menos cambiando, incorporando nuevas prestaciones de salud para poder darle cobertura a las personas con una mirada sanitaria. Eh, yo me quiero referir acá particularmente al tema de la mirada sanitaria y se ha hablado acá con respecto a la atención primaria. A mí me parece que la red de estos planes de salud tienen que tener una mirada sanitaria desde el punto de vista de financiamiento, ¿cierto? Con incentivos en la prevención, con incentivos a manejo de poblaciones, con incentivos a resultados desde el punto de vista de financiamiento. Y esos planes de salud que los debieran elaborar o desarrollar el seguro privado de salud debieran tener su red de prestadores privadas, que hoy día funciona a través de la modalidad FIFO-Service, ¿cierto? Que no tiene incentivos para mejorar la respuesta, sino que es un modelo absolutamente inflacionario. Por lo tanto, creo que estos planes de salud tienen que tener una mirada sanitaria, no solamente desde el punto de vista del plan, sino que desde el punto de vista de financiamiento. Con respecto a la pregunta en relación a con respecto a los planes de salud, nosotros hoy día planteamos que con cobertura universal, ¿cierto? Con cobertura en función de las prestaciones que probablemente se van a ir incorporando desde el punto de vista de prevención, de tratamiento. Dentro de este plan de salud, obviamente muchas prestaciones que van a ir avanzando e incorporándose cada vez más. Pero la idea de tener más planes de salud, que son aquellas personas, lo que nosotros planteamos que obviamente que el 7% tiene que ir al plan de salud, pero si aquellas personas que quieren desde su bolsillo, como de alguna manera se plantea en FONASA, en la modalidad de cobertura complementaria, ¿cierto? Aquí se plantea que las personas puedan optar a otro plan de salud que le cubra un mayor porcentaje dentro de sus necesidades. Eso es lo que nosotros refinamos. Nosotros planteamos desde el punto de vista del comité, planteamos 3 planes, pero nos parece que podría permitir una mayor cobertura. ¿Y por qué es importante que existan más planes? Por el tema de geográfico. Hoy día, ¿qué es lo que vemos? Hoy día tenemos prestadores de salud que están principalmente radicados en la región metropolitana, en región, en la región del Biobío, ¿cierto? Pero cuando nos vamos alejando de la zona central, cuando vamos hacia el norte o nos vamos hacia el sur, vemos que los prestadores de salud empiezan a ser, tienen menos cobertura y obviamente hay muchas prestaciones que no contamos. Por lo tanto, nos parece importante que un asegurador privado, llámese ISAPRE o de otra manera, como se vaya a llamar, tenga la posibilidad de tener convenios con más de un prestador privado. Por lo tanto, eso nos parece fundamental. Obviamente, con respecto a la regionalización, hoy día las ISAPRES en relación al plan que tenga van a tener que darle cobertura a las personas de esa región, ya sea en un prestador de salud u otro. Por lo tanto, hoy día la situación de las regiones, eh, las ISAPRES, es cierto, cobertura, no solamente el punto de vista financiero, que los convenios con los prestadores de salud le den cobertura a las personas que viven en esa región. Hoy día tenemos situaciones bastante complejas del punto de vista, particularmente en cáncer, ¿cierto? En el tema de radioterapia, en el tema de especialistas, en el de salud mental. Por lo tanto, yo creo que avanzar en modelos de esta manera va a permitir que puedan competir para prestaciones a las personas que estén en estos seguros. El tercer pregunta que se me hizo con respecto al modelo de compensación de riesgo, si terminamos con las preexistencias y no tenemos un modelo de compensación,
Obviamente, las ISAPRES que tengan a esas personas mayores, enfermas, que cuestan más, no van a poder financiar las necesidades sanitarias de esas personas. O sea, obviamente esas ISAPRES probablemente tendrían a ver y quedarse con una población más enferma, no sé, y además tendrían a tener un precio mucho mayor. La compensación de riesgo lo que permite es compartir los riesgos de las distintas personas y de esa manera poder disminuir el precio. O sea, de acuerdo a la pregunta que me hizo el diputado Lirayú, obviamente un seguro de salud privado que tenga un mecanismo de compensación de riesgo, obviamente va a tener un precio menor que aquellos que tengan un mecanismo de compensación de riesgo. A mí hay otra cosa que yo quiero agregar. Creo que hoy día, muchos años hablamos del sistema y del extrasistema. Yo creo que hoy día, incluso después de la pandemia, vimos que tenemos un sistema de salud con seguros públicos, con seguros privados. Tenemos un sistema de salud con prestadores públicos y con prestadores privados. Vemos que FONASA, que es el gran asegurador público, usan, ¿cierto?, las personas que están en FONASA, los afiliados, no son usuarios tanto de los prestadores públicos como prestadores privados. Por lo tanto, creo que hoy día Chile está preparado para avanzar en este modelo, al menos partir. Creo que es importante partir en el sector privado con este plan de salud, con compensación de riesgo, donde esperamos que en el futuro FONASA también, que es el gran asegurador público, haga las reformas para que las personas de FONASA puedan hacer exigible su atención en forma oportuna. Muchas gracias, doctora Daza, por su presentación. Y bueno, vamos a seguir. ¿Alguna opinión del Ejecutivo? ¿No? El Ejecutivo descansa, como dice. Bueno, la defensa descansa. No, una leguleyada, perdón. Eh, Tenemos entonces la presentación de la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, señora Margarita Paz Araya. Muchas gracias, presidente. Bueno, hoy día en el Día de los Derechos Humanos venimos a esta audiencia también reactivando el compromiso de nuestra organización con el respeto a la promoción y garantía de la defensa de los derechos humanos, un compromiso que esperamos siempre compartir con cada una y uno de los diputados y diputadas de esta comisión, pues en particular la salud como un derecho humano fundamental conduce a la dignidad humana y el ejercicio pleno de sus derechos. En la reciente visita que tuvimos de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, ella llamó a hacerse cargo del problema del financiamiento en la salud como una tarea prioritaria, con el objetivo de que el pueblo de Chile disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que es lo que garantiza el derecho a la salud, y donde la Constitución chilena debe ajustarse a su obligación internacional en materia de derechos humanos y garantías del derecho a la salud en toda su amplitud. Esto es muy importante en este día porque las recomendaciones de derechos humanos no son voluntarias, el Estado de Chile está obligado a hacerse cargo. Es indispensable para este análisis, creemos, de esta ley, de este proyecto de ley en particular, considerar el derecho a la salud en el contexto del derecho a la seguridad social, que está recogido en numerosos instrumentos de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es fundamental esto para garantizar una vida digna. La seguridad social es un derecho humano fundamental, una poderosa herramienta para combatir la discriminación y un instrumento esencial para reducir la pobreza también y la inclusión social. Recordar también que el fin de las ISAPRES, que es algo que hemos también nosotros defendido por mucho tiempo como trabajadores de la salud, también fue un compromiso del presidente Gabriel Boric en su programa. Por lo tanto, vemos con mucha preocupación el que hoy día se esté además debatiendo en más garantías para las ISAPRES. Gracias al sistema subsidiario actual que nos ampara, la salud y su supuesta garantía se está intentando sostener mediante las ISAPRES, las que se basan en mecanismos de contribución de los habitantes del territorio filados a su sistema.
recordar la importancia de que los sistemas de seguridad social no sean contributivos. De esta manera se instala de facto el lucro en la salud pública y así la supuesta garantía de derecho es de pecunio de los propios habitantes y no del Estado, lo que crea un problema de accesibilidad y de asequibilidad, que son principios en materia de derechos humanos. Bajo el argumento entonces de garantizar atenciones de salud sobre las que no puede responder el sistema público, porque hemos escuchado reiteradamente que como los hospitales no pueden hacerse cargo y la debacle que quedaría si todos transitaran hacia el sistema público, creemos que se generan proyectos de ley que establecen más garantías para el sector privado, traspasando una responsabilidad para tener una buena salud de nosotros y nosotras. Hablamos en este proyecto de ley de compensación de riesgos. Hablamos en los proyectos anteriores de 13 años para el pago del dinero que se habían quedado las ISAPRES y la verdad es que uno no puede dejar de pensar que si eso no es una manga ancha para el sistema privado, ¿qué es lo que es entonces? Es decir, el acceso y la oportunidad están garantizados hoy en día siempre por el bolsillo que nos permita cotizar en la ISAPRE, para que uno compre y pague mis propias atenciones y pagar de esa manera un seguro, profundizando la inequidad y la discriminación, porque seguimos construyendo ciudadanos de primera y segunda categoría. En esta intencionalidad de que sin duda el 100% de los habitantes de este país somos importantes, es importante recordar en materia de salud pública que la carga de enfermedad no la tienen quienes tienen un nivel socioeconómico mayor, sino que las tiene la gente más pobre. Por lo tanto, es un tema de salud pública a preocuparse por fortalecer la salud para quienes habitan este territorio y son más vulnerables. Sin duda, es también imprescindible que cualquier proyecto de ley profundice la garantía para que cualquier prestación alcance el nivel suficiente y la disponibilidad. Así, los principales elementos que nos recuerda a garantía del derecho humano a la seguridad social deben tener reflejo, creemos nosotros, en esta propuesta legislativa. Por una parte, la disponibilidad, es decir, es importante que este proyecto garantice una legislación interna que contemple el sistema de seguridad social para garantizar las prestaciones que se administran y se supervisen eficazmente. ¿Cuál será el mecanismo mediante el cual las ISAPRES garantizarán las prestaciones? ¿Realmente podremos tener garantía de un plan único que cumpla con todas las necesidades de nuestra población? De ese modo, ¿garantizará este proyecto de ley un nivel suficiente de las prestaciones? ¿Cómo garantizarán las ISAPRES el que sus planes comunes tengan efectivamente la protección y la asistencia familiar a un nivel adecuado de vida y a la atención en salud? ¿Qué nuevas medidas de control y supervisión se ejecutarán para una adecuada rendición de cuentas de la autoridad? ¿Qué nuevas atribuciones se le podrán poner a la superintendencia? La asequibilidad es sin duda también un criterio importante de garantía que debe velarse en este proyecto de ley. Los costos directos e indirectos relacionados con las cotizaciones deben ser asequibles para todos y todas y no deben comprometer el ejercicio de otros derechos reconocidos en los pactos internacionales. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos de control se consideran para evitar los cobros extraordinarios y excesivos de atención de salud? Como por ejemplo las compensaciones de riesgo. Todas las personas deben estar garantizadas para poder estar cubiertas por el sistema de seguridad social. La accesibilidad es un criterio importante, sobre todo para los grupos más marginados. Ahí es donde no podemos olvidar la carga de enfermedad para quienes hoy día tienen un nivel socioeconómico más bajo. Y hoy día, sin duda, necesitamos también mirar lo que nos pone este proyecto de ley en cuanto a la selección adversa. Es decir, nos dicen que las personas que permanecerían en este sistema serían las personas más enfermas. El cómo se afrontarán los riesgos e imprevistos, también en cuanto a los riesgos sociales, es del todo relevante. También lo sugiere la garantía en derechos humanos. ¿Qué va a pasar en estos eventos que pueden ocurrir? ¿Qué va a pasar ante las situaciones de enfermedades catastróficas, ante la vejez, ante las maternidades, ante nuestras niñeces, las mujeres con patologías específicas? ¿Cómo se garantiza la suficiencia y la calidad? ¿Quién podría estar en desacuerdo con eliminar las preexistencias y las discriminaciones? Sin embargo, es importante preguntar, creemos nosotros, ¿quién paga el costo? ¿Quién paga la prima extraordinaria? ¿Quién paga los seguros compensatorios? ¿Quién paga? Y creemos que nuevamente van a pagar las personas. Se menciona como riesgo en el mismo proyecto de ley
la selección adversa que ya mencionábamos, donde las personas más enfermas podrían decidir por este sistema, y habla de una espiral de la muerte, como un efecto en donde sería insostenible para la industria. Ya lo decía la doctora Paula Daza. ¿Y cómo le va a la industria? Porque así como le va mal a FONASA, a la industria, según la Fundación Sol, las ISAPRES y los grupos que controlan las ISAPRES tuvieron ganancias de más de 10 millones de pesos, más de 10 millones de dólares a septiembre de 2023. Y en el primer semestre del 2023, más de 9,6 millones de dólares. Preocupa entonces que hoy la discusión tenga al centro la salvataje de la industria y no el fortalecimiento del sistema público, que es donde se atiende el 83% de la población y donde nunca han existido preexistencias, ni discriminaciones, ni tablas de factores, ni alzas de prima. Por lo tanto, todo lo que hacemos con los pocos recursos es garantizar un derecho para nuestra población. Porque sin duda, las alzas de primas serán de costo de los afiliados y la contratación de un reaseguro para financiar los elementos de seguridad social establecerá nuevas fórmulas para aseguradoras y privadas para tratar de garantizar un derecho. Así las cosas, para ir terminando, creemos que es importante señalar que no podemos estar de acuerdo con legislaciones que sostienen un sistema privado de lucro para los habitantes de nuestro territorio. Basta de buscar el mal menor. Necesitamos hoy día fortalecer el sistema público y no el privado, en donde están los problemas de salud pública. Un sistema único, integrado, con mecanismos de control del Estado y donde cuando hay recursos disponibles sí se puede atender a la población. Recordemos la eficiencia que estuvo el sistema público cuando se destinaron recursos adicionales para atender a nuestras personas en tiempos de pandemia. De avanzar este proyecto, creemos que debe garantizarse, sin duda, un mecanismo que sea eficiente para el control de las alzas de primas y de esa manera de garantía de asequibilidad, la garantía de disponibilidad y accesibilidad y nivel suficiente de las prestaciones a través de los planes comunes, mecanismos fortalecidos de supervisión y fiscalización para evitar el continuo abuso y, por supuesto, sin duda, impulsar un proyecto de ley para fortalecer el sistema público y garantizar el amparo de las necesidades de la población, especialmente ante la migración que será en aumento, porque sin duda este proyecto de ley, tal como está, seguirá significando un abuso para quienes deban verse obligados a cotizar en las ISAPRES y no puedan libremente acceder a la salud pública que el Estado de Chile debe ser garante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Margarita. ¿Alguna pregunta de los diputados? Doctor Lilayú. Perdón, señora Margarita. Yo le quería contar que no existe algo como sistema de salud pagado por las personas. No está, perdón. Ahí. No, lo apago. A Margarita, la señora Margarita, solamente quería contarle que no existe algo como un sistema de salud pagado por las personas y sistema de salud pagado por el Estado. El Estado no tiene recursos por sí mismo, sino solo los que las personas pagan por su trabajo y su esfuerzo a través de impuestos y cotizaciones. Decir otra cosa sería claramente ningunear los impuestos que pagan todos los trabajadores, de los cuales más del 16% van a los fondos de salud pública. Y ahí quería preguntar, ¿qué entiende usted por fondo de compensación de riesgo? Eso porque usted dijo que un fondo de compensación de riesgo sería un cobro excesivo, cuando de hecho sería solo una forma de lograr menores cobros a los pacientes. Eso es. Diputado Hernán Palma. Gracias, presidente. Salgo al paso. Yo me imagino que hay un tema que no es menor, que es el pago directo que hacen las personas por concepto de exámenes, por concepto de copago, por concepto de especialidad en la libre elección. Y eso sí es costo de bolsillo, no es pago del Estado, no es pago fiscal, digamos, no es con aporte estatal. Entonces, me imagino que la exposición de la señora Margarita va un poco en esa dirección. Agradecer la exposición, me parece bastante ilustrativa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Señora Margarita, tiene la palabra. Gracias, saludar al diputado Lilayú. Sí, claro, yo la diferencia en lo particular veo que efectivamente los impuestos tienen una función solidaria que van en pos de la equidad, ¿no? Es distinto a pagar una cotización particular
donde efectivamente lo que uno compra es un servicio de salud y no un beneficio, ¿cierto? Y ahí yo hago la diferencia. Sin duda, los países funcionan con los impuestos de todos y todas, pero esto no es un impuesto, sino que es un valor agregado donde no sale de los impuestos generales, sino que sale del bolsillo de cada uno de nosotros y nosotras. Yo entiendo que el Fondo de Compensación de Riesgo es un mecanismo que busca compensar los ingresos y riesgos de las ISAPRES y financiar el plan, ¿cierto? Em, y en ese sentido, tal como lo explicó, y a lo mejor podemos preguntarle a la doctora Daza que lo explicó también, ¿cierto? Donde sin este fondo de compensación de riesgo, las ISAPRES corren riesgo, corren riesgo justamente, y quien entiendo yo lo tiene que pagar, van a ser los propios usuarios, a partir de la contratación también de seguros, ¿no? Van a haber varias compensaciones que podrían ser de riesgo. Habrá que especificarlo y yo lo que pido, sí, diputado, es que justamente en esa misma discusión, entonces pongamos el foco ahí, porque si en la compensación a la ISAPRE la vamos a seguir haciendo los usuarios, con todas las utilidades, entonces yo pediría que si vamos a compensar todos juntos, entonces seamos todos parte de la repartición de las utilidades, porque a septiembre del 2023 habían bastantes. Una utilidad que sin duda se podría recapitalizar en la misma, invertir en las mismas personas. Em, por lo tanto, espero que ojalá eso se precise y si estoy equivocada y el Fondo de Compensación de Riesgo no llega a los usuarios, entonces ojalá quede muy específicamente determinado en el proyecto, en la ley final. Muchas gracias por las tres presentaciones dentro del avance del proyecto y la discusión del proyecto que pone fin a las enfermedades y condiciones preexistentes, la eliminación de las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el Plan Común de Salud. ¿El Ejecutivo quiere cerrar o opinar respecto a las tres presentaciones? Ministra, ¿le da permiso, ministra? Sí, claro. Tiene permiso, Muchas doctor gracias. Martorell. Muchas Adelante. gracias. No, agradecer en primer lugar por su intermedio, presidente, las tres presentaciones que fueron, además de muy sintéticas cada una, tocaron puntos relevantes del proyecto y nada, agradecerle también a los honorables que sus intervenciones y el análisis que se está haciendo sobre el proyecto, que estamos muy atentos, digamos, a las propuestas de perfeccionamiento que podrían emanar de este espacio. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Martorell. Bueno, agradecer las presentaciones. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia, el boletín 16-137-11, que presentará el diputado Hernán Palma. Vamos a hacer una pequeña suspensión de 30 segundos para que puedan moverse y salir. El diputado doctor Hernán Palma tiene la palabra. Gracias, presidente. No hay plazo que no se cumpla. Por su intermedio, en primer lugar, saludar a la ministra Jimena Aguilera, al encargado de la reforma, el doctor Bernardo Martorell, y por supuesto al superintendente de salud, don Víctor Torres. Presidente, este proyecto ha esperado algún tiempo y quiero empezar mi presentación con una breve alocución. En Florida, Estados Unidos, se han quedado hasta 2 semanas sin luz en suministro eléctrico y no se quejan. Vencidos por tornados hasta 3 o 4 veces al año. Lo voy a decir en italiano, no lo posso credere. Expresión de Giuseppe Turchiarelli, que es el gerente general de la compañía Enel. Con ese grado de indolencia, el señor Giuseppe Turchiarelli, que estuvo con nosotros junto a la embajadora de Italia, hace referencia al tema de la electrodependencia
que es un tema extremadamente doloroso. Presidente, este tema cobró relevancia pública en el mes de agosto de cara a una tormenta eléctrica que hubo principalmente en la región metropolitana y que finalmente fue devastador porque le costó la vida a 4 personas. Entonces, yo creo que referirse en esos términos a los cortes es no entender nada o simplemente ser descorazonado. Quisiera decir además que hubo numerosas quejas de personas que llamaron en innumerables oportunidades a la compañía sin recibir ningún tipo de respuesta, a lo cual se suma que muchas veces las compañías, aunque la ley las obliga, no proveen los generadores adecuados o no proveen el combustible necesario. Comillas. Un padre en San Bernardo que tiene 2 hijos de 12 años actualmente, ambos electrodependientes, 24/7, en una oportunidad recibe un generador en mal estado y 1 litro de combustible. Y la empresa subcontratada por CGE le dice, bueno, ¿y qué quiere? Que además le compremos el combustible. Quiero señalar además que cuando se corta la luz, parece que estos señores no saben, también se corta el suministro de combustible en las bencineras muchas veces. Quería hacer ese preámbulo, presidente, porque creo que este es un tema que debería conmover transversalmente a esta comisión y espero que posteriormente a la Cámara. Quisiera referirme al marco normativo, presidente. La ley 21.304, que hace referencia al suministro de electricidad para personas electrodependientes y que modifica el decreto fuerza de ley número 4, que a su vez fija un texto refundido, coordinado y sistematizado de minería en 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica, y el decreto número 65, que dicta el reglamento sobre el suministro de electricidad para personas electrodependientes, conformidad a lo señalado en los artículos 207.1 y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos. Presidente y querida comisión, en nuestro país existen aproximadamente 24.000 personas que tienen algún grado de electrodependencia y esta cifra aumenta aproximadamente en un 20% al año. Según la Superintendencia de Salud, en 2017, ya hace varios años atrás, habían casi 20.000 personas con algún grado de electrodependencia, más de 6.000 en la red pública y casi 14.000 en la red privada. 296 en hospitalización intradomiciliaria y 271 con una dependencia permanente. El artículo 107.1 de la ley 21.304 define con claridad a personas electrodependientes como aquellas que para el tratamiento de la patología que padecen se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y necesitan permanecer conectadas físicamente de forma continua o transitoria a un dispositivo de uso médico, ya sea para su respiración, alimentación, termorregulación, entre otras funciones que requieren suministro eléctrico para su funcionamiento, para compensar la pérdida de una función fundamental del cuerpo y sin la cual estarían en riesgo vital o de secuela funcional severa. El reglamento establecido por el decreto 65 del Ministerio de Energía regula una serie de elementos en silencio de la ley y otros en discordancia con ella. La ley señala, por ejemplo, expresamente la obligatoriedad de las empresas concesionarias de instalar un mecanismo de medición de electricidad. Y aquí, presidente, quiero ser bastante claro, aquí empiezan los problemas, porque hay una suspicacia, ya que se sugiere que coloquen este mecanismo de medición. Y compensatoriamente, si es que no está el medidor, digamos, diferenciado, le descuenta hasta 50 kilowatts, el equivalente al valor de 50 kilowatts al mes, en circunstancias que estos dispositivos ocupan en promedio alrededor de 900 kilowatts al mes. Esta información nos la han entregado las propias agrupaciones de familiares de personas electrodependientes. Por lo tanto, es nimio el descuento. ¿Y todo por qué? Porque no colocan un medidor diferenciado. Como consecuencia de lo anterior, las familias, presidentes, se endeudan por el cobro del pago de estos servicios eléctricos que son altísimos y no tienen alternativas de renegociar y por otra parte fijan cuotas de tope, ¿no es cierto?, que al no poder ser pagadas
finalmente significa que estas deudas son ejecutoriadas. Por lo tanto, pueden ser estas personas eventualmente embargadas en sus bienes por el no pago. Es cierto que la ley establece que no les pueden suspender el suministro, que les tienen que abastecer de un generador y combustible, pero hay una serie de vacíos en la ley 21.304 en comento que finalmente ameritan entrar en este debate que estoy proponiendo a través de este proyecto de ley. El artículo 207.5 del decreto Fuerza Ley 4/2018 expresa: las empresas concesionarias descontarán el consumo de energía asociado al funcionamiento de los dispositivos de uso médico que requiere una persona electrodependiente. Para hacer efectiva la obligación establecida en el inciso anterior, las empresas concesionarias deberán incorporar entre el sistema de conexión central del domicilio y los dispositivos el mecanismo de medición que ya mencionaba, y eso tiene que ser por costo de la empresa. Es sumamente importante. Medición que deberá ser descontada al total mensual del consumo. Ya eso lo había explicado anteriormente. Pasemos a la siguiente porque el resto repite un poco los conceptos que ya había explicado. Acá hay un formulario donde claramente está agrandado en el lado derecho. La siguiente, por favor. La subsiguiente. Disculpe. Voy más rápido que la máquina. Ya, si ustedes se fijan, está con zoom, al cuadro al lado, dice: para acceder al mayor descuento posible, estimación consumo nominal, se recomienda adjuntar fotografías de las placas de consumo eléctrico de cada uno de los equipos médicos a los que se conecta el paciente. O sea, es una sugerencia. De no aportar fotografías, se registrará al paciente con un descuento fijo de 50 kilowatts. Ahí está la pequeña trampa que tiene esta ley. Pasemos a la siguiente, por favor. El capítulo 2 del decreto 65 del Ministerio de Energía dice: continuidad del suministro eléctrico a personas electrodependientes. Artículo 14. En caso de servicios que se encuentren impagos, las empresas concesionarias no podrán suspender el suministro del inmueble que resida una persona electrodependiente inscrita en el registro, sin perjuicio de la acción ejecutiva que la empresa concesionaria podrá instaurar con la sola presentación de una declaración jurada ante notario en la cual se indique que existen 3 o más mensualidades insolutas. Tal declaración constituirá el título ejecutivo de dicha acción. O sea, allana el camino al embargo. El artículo 11 dice: la condición de persona electrodependiente en el registro tendrá una vigencia de 2 años. Acá, presidente, empieza otro problema, que es el sistema de inscripción, porque tiene que ser acreditado por un facultativo, no es automático, y eso es un procedimiento que puede tomar largo tiempo, y en ese tiempo la persona puede deteriorarse aún más, e incluso está corriendo riesgo vital. De hecho, lo menciona más adelante ahí en el mismo punto. Dice: no obstante, dicha inscripción no es automática, sino que requiere una serie de documentos y trámites que pueden demorar días e incluso meses, peligrando la vida y la salud de estas personas en el tiempo intermedio. Otro problema son los equipos defectuosos. Presidente, lo que hacen las empresas, y lo hemos comprobado, es rotar un pool de generadores, ¿no? Según necesidad. Entonces, ante la eventualidad de un corte masivo, se quedan a veces 5, 10, 15. Hay un caso de 59 horas sin suministro eléctrico. Entonces, es sumamente grave, más aún si no está el combustible adecuado. En muchos casos, los equipos son defectuosos. Hay padres que me han dicho: mire, tengo que, entre 2 equipos que tenía antiguos, que ya estaban en malas condiciones, inventarme uno nuevo. Entonces, la verdad es que es bastante grave. Los cortes de electricidad, por lo demás, no solo ocurren en invierno, sabemos que ocurren en verano, por ejemplo, con los incendios. No quiero ni pensar lo que puede haber pasado con estos incendios intencionales que hubo acá en la quinta región, si había personas electrodependientes con la quema de cables y todo lo que ello puede implicar y el daño al equipamiento. Espero que eso no haya sido así, no tengo información al respecto. Bien, podemos ver la siguiente. Bien, ¿qué estamos pidiendo a través de este proyecto de ley? Estoy acá más con la diputada Musante, que es una de las patrocinantes. Dice: 1. Establece el derecho a repactar o refinanciar la deuda que se genere con la empresa concesionaria, creando una, comilla, garantía de no ejecución en favor del electrodependiente, que durará toda la vida de este, suspendiendo en consecuencia el derecho del concesionario a ejecutar el incumplimiento de un título ejecutivo en contra del electrodependiente.
Primer punto. Segundo, prohíbe a la empresa concesionaria suspender o cortar el suministro por deuda o morosidad, pudiendo recaer en el inmueble donde habita una persona electrodependiente. Esto es re importante, presidente, porque a veces la persona electrodependiente, ya sea porque es su cuidador, que puede ser una persona de edad, que se puede enfermar, tiene que trasladarse a otra casa. Entonces, no necesariamente en la residencia habitual. Entonces puede haber una cierta movilidad. Eso sabemos que es así. Presidente, voy a comentar algo más insensato al nuevo presidente. Accidental. ¿Ah? Accidental. Presidente incidental, claro. Eh, en tiempos de votaciones, se le exige a las personas que vayan a votar, y estoy hablando de los cuidadores. Yo me acuerdo que esto lo hablé con el ministro Jackson en su momento. Y la respuesta fue insólita. Bueno, si no pueden ir a votar, que vayan donde Carabineros y expliquen por qué no pueden ir a votar. O sea, 4 o 5 horas, mejor que vaya a votar. El tema es quién cuida a esa persona, quién le presta los servicios, los primeros auxilios, por ejemplo, si se descompensa, quién le hace una aspiración, quién se encarga de mudarlo, de alimentarlo, etcétera. O sea, son situaciones muy complejas. Entonces, yo creo que el grado de indolencia que a veces hay en algunos actores del Estado es preocupante. Eh, Así que, bueno, incluso hay personas que siendo electrodependientes le han llegado multas porque no fueron a votar. Sí, es realmente insólito. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están suficientemente acreditadas o los sistemas no están en línea. Algo pasa ahí que hay que revisar. Tercero, hacer efectivo el acceso a los servicios y el ejercicio de los derechos de las personas con electrodependencia. Elimina el inciso cuarto del artículo 207.2 para que las personas electrodependientes no dependan de la inscripción de un registro como condición para el ejercicio de su derecho. 4. Establecer un estándar mínimo de calidad en la entrega de equipamientos y generadores eléctricos de costo de las empresas concesionarias. No es responsabilidad del electrodependiente o sus parientes o sus cuidadores que se les corte la energía. Asimismo, el deber de considerar equipos que funcionen con energía renovable. Acá hay un tema que ya yo lo hablé con el ministro Pardo de Energía, y claro, es hilar fino, me decía él, pero si ustedes lo piensan, ¿conocen el ruido que mete un generador? Son horas y horas, y cuando son 24 horas y 2 personas, es un ruido insoportable, no solo para los que viven, los moradores, sino que también para los vecinos. Pero además la combustión genera emanaciones tóxicas en el ambiente de esa persona, que muchas veces son pacientes respiratorios. Entonces, el calor, el ruido, en fin. O sea, tiene otras colaterales que en un país que va en la línea de la energía sustentable debería ser revisado en algún minuto. Quinto, establecer la obligatoriedad de instalar un sistema de medición diferencial, ya lo habíamos mencionado, dispuesto en el inciso tercero. Y sexto, establecer sanciones para las empresas concesionarias en caso de incumplimiento de la ley. Finalmente, para terminar, presidente, y agradeciendo la escucha, los desafíos que nos pone este proyecto. Avanzar hacia un registro unificado y un catastro nacional que determine con exactitud la cantidad de personas que viven con electrodependencia y las diversas enfermedades que padecen. Crear un sistema de interconexión entre los servicios de salud, las empresas concesionarias de electricidad y la Superintendencia de Electricidad y Combustible sobre el registro de personas con electrodependencia. Fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Avanzar en la urgente tramitación legislativa de este proyecto. Este proyecto, presidente, lleva un año hasta el día de hoy, prácticamente un poco más, diría yo, en espera. Y finalmente, el rol del Ejecutivo de nuestra Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y Diputadas, que creo que no es menos que relevante. Muchas gracias, presidente. Esa era la presentación del proyecto. Someto a su consideración. Gracias, diputado Muy Palma. amable. ¿Alguien quiere ser diputado y de ayuda? Sí, yo solamente felicitar al diputado Palma, que claramente es una necesidad, claramente todos los datos que puso es totalmente humano, razonable, etcétera. Pero la pregunta es que estamos legislando. Entonces, yo quería hacer derechamente preguntarle al Ejecutivo si acaso van a patrocinar este proyecto, porque al final aquí son recursos, porque usted podemos presentar un buen proyecto, totalmente razonable, totalmente ético, totalmente humano, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero preguntarle al Ejecutivo si acaso va a patrocinar. Si se hacen cargo de eso. ¿Algún otro integrante de la comisión? Diputada Musante. Antes de... ¿No, diputado? ¿Ejecutivo? ¿No?
Entonces se da por iniciada entonces la discusión de este proyecto de ley. Obviamente ahí eh, vamos a dar 2 semanas de plazo. Si no podemos tomar acuerdo porque no tenemos quórum, pero vamos a dar 2 semanas de plazo para proponer invitados, diputado Palma, para que lo tenga bien. Sí, de partida, presidente, quisiera invitar a la... Pero, ¿le parece si lo manda formalmente ya, lo por mando correo a formalmente, la sí, Secretaría? sí, sí, tú para Eh, ello. Cosa de que quede formalmente registrado. Eh, Vamos a abrir puntos varios o el Ejecutivo quiere hablar en puntos varios, ¿no? Entonces, abrimos puntos varios, pero se puede hablar. O sea, se puede hablar, pero no se puede oficiar. Claro, no tenemos quórum para oficiar, pero igual nuestro primer rol es parlamentar. Diputado Yelayu, 2 puntos. Uno, sobre todo me quiero dirigirme a la ministra, en el sentido de, hay enfermedades que son, que nosotros los médicos empezamos a descubrirlo hace algunos años atrás nomás, que es la fibromialgia, que no, es una enfermedad que claramente tiene que ver con muchos chilenos y chilenas sobre todo. Y la fibromialgia es una enfermedad que todavía muchas veces los médicos no lo diagnosticamos o miramos para el lado, etcétera. Yo lo que quiero hacer es quiero presentarle este libro, me gustaría que citáramos a, ¿cierto? Vivir con dolor y esperanza. Ella lo que hace es ver el vaso medio lleno de esta enfermedad. La verdad es que espectacular. Yo asistí a su libro. Ella es una educadora de párvulo, evidentemente tiene una fibromialgia, Universidad de los Lagos, licenciada en Educación, Universidad de los Lagos, educadora diferenciada, Universidad de la República, magíster en Gestión Educacional, Universidad de la América, postítulo en Currículo Educacional, postítulo en Administración Educacional, postítulo en Evaluación Educacional. Bueno, solamente esto es mirar el vaso medio lleno. La verdad es que yo se lo recomiendo y me gustaría de todas maneras que pudiéramos invitarla porque realmente es emocionante. Ella es una persona que dice la magia de convivir con fibromialgia, el dolor crónico, la lucha silenciosa, que el dolor no solamente sirve para, nos tire para abajo, sino que ella toma el dolor como algo positivo, como poder que sea algo bueno en la salud de las personas. Es una mamá, tiene 2 hijos, una familia estupenda. Ella, y lo quiero decir, ella casi fue monja. Le quiero decir que una persona realmente que vale la pena que la citemos por intermedio suyo, señor presidente. eh, Sí, yo señor, se lo paso todos los datos. bueno, podemos tomar acuerdo, pero va a quedar en el listado de Sí, invitados sin acuerdo. sí. Eh, Y lo otro, sí, de acuerdo. es que hay dos listados. Hay un listado de invitados y está aquellos que la presidencia tomó el acuerdo de invitarles o aquellos que fue planteado invitarles, pero no se tomó el acuerdo. Ahí están esos dos grupos. Ahora, una cuestión más bien administrativa. Una cuestión más bien administrativa. El segundo punto, Sí, ahí ya no es profesor. tan edificante, no es tan... qué bueno que esté la ministra acá. La ministra, le agradezco que esté, bueno, siempre agradecido acá que la ministra está presente. Aquí tenemos algo muy grave en Osorno, ministra. Aquí hay 4 o 5 enfermeros que llegaron relativamente improviso, no han dormido, no han comido, no han almorzado nada, y en el sentido de que a usted le mandaron una carta. Todas las organizaciones, y lo quiero decir, todas las organizaciones de Osorno, que son la FENAT Unitaria, la FENAT Nacional, la Asociación de Enfermeras, FENPRUS, etcétera, y la verdad es que ellos están acusando ya de frentón una persecución, y así se siente el personal. Yo no estoy diciendo, no estoy haciendo juicio de valor, que sea efectivo o no, pero sí quiero decir que cuando todos los funcionarios, que no necesariamente son de mi ideología política, quiero decir, y van donde un parlamentario y quieren pedir, entre comillas, ayuda, de que lo visibilicen, ellos se sienten perseguidos por el director de Servicio de Salud de Osorno. Esto se agravó con el estudio ¿cómo se llama?, de Contraloría que yo pedí, bueno, sin querer, pensando en los hornos de un seguidor médico que operó a su hermana en 2 días. Y les quiero decir, me acaba de llegar la información que sigue operando el doctor.
en lista de espera, lo sacaron de ser su director, pero quiero corroborar, me lo acaban de mandar, sigue operando, en lista de espera. Eh, aquí, aquí hay casos de nepotismo, aquí las cartas yo se las voy a hacer mandar, a usted le llegó, señora ministra, pues también el presidente ya se fue enviado, pero igualmente me han llegado más cartas donde hay nepotismo, hay un problema de capacitación funcional, ley Karen, hay un montón de cosas que yo creo que sería bueno que ellos lo explicaran cuando logren conversar con usted, señora ministra. Yo sé que yo le solicité una audiencia al subdirector, hablé personalmente el día sábado al subdirector del ministerio. Yo le dije que era importante que los escuchara porque yo le dije que conversando con eso hay que escuchar, pero me acabo de enterar que aparentemente no lo va a recibir, lo va a recibir una persona, será del gabinete, pero yo creo que, y voy a decirlo aquí, una falta de respeto a todos los funcionarios que están en este momento en el país, todas las sesiones gremiales, que yo las respeto mucho. Puede que yo nunca estuve muy de acuerdo con su acción, probablemente la FENAT, como directivo me tocó muchas veces pelear con la FENAD y otras directivas, pero me merecen totalmente respeto y necesito que alguien los escuche, ya sea la ministra o lo escuche el subsecretario de Salud, porque creo que es importante que no solamente las cosas que están escritas, sino también vean si efectivamente corresponde a lo que está pasando en Osorno. Ellos reclamaron hace un tiempo atrás de las carpas que hay frente al hospital de Osorno. eh, Ahora ellos hicieron ver también el problema de la lista de espera y les llegó un papel ayer, anteayer, donde le estaba pidiendo a todos los dirigentes gremiales, eh, yo diría que diciendo cumplan con esto. Yo no entiendo cómo fue el momento para hacerlo. Si usted me pregunta, creo que hay que tomar carta del asunto, ministra, porque yo creo que esto quede aquí en Osorno, creo que no hayan, yo no creo en las huelgas medias, ni creo que la salud tiene que solucionarse de esa manera, sobre todo ahora que tenemos un problema de lista de espera. Así que yo solamente quiero hacérselo pasar, no sé cómo hacérselo llegar si no estamos habilitados, pero quiero que sepa que este problema está. Mañana tienen una hora que conseguir con el subsecretario, yo hablé personalmente con él, mejor le voy a recibir, pero me acabo de enterar que lo va a recibir alguien del gabinete. No creo que corresponda. Yo en este momento hicieron un sacrificio por llegar y que lo escuche. Muchas gracias, diputado Vilayú. No es necesario tomar acuerdo porque se la puede entregar a la ministra en sus manos, pero de todas formas tampoco podemos tomar acuerdo. Diputado Venegas, lo vi llegando a la comisión, no sé si va a hacer uso de la palabra, que venía por puntos varios, ¿no? Ah, no, venía para escucharnos, no. Perfecto. No, no, sí, estamos terminando. Yo también tengo, sí, diputado Palma. Excusando a los colegas y bueno, no, solamente quería hacer un pequeño homenaje a un gran académico, nefrólogo, pionero en la diálisis en Chile, que participó en el primer trasplante de riñón. No voy a hacer mención a mi, mi color deportivo porque se va a ofender el diputado Venega, pero bueno, además fue un gran dirigente deportivo que se puso a la sociedad anónima y me refiero a la lamentable partida del doctor René Orozco Sepúlveda. Hace 3 días pude participar en su velorio, fue muy concurrido y creo que él fue un gran académico. Y quería pedirle, señor presidente, si la comisión podría enviar una nota de condolencia a su familia. Eso es todo. Gracias, presidente. Lamentablemente no lo podemos acordar, pero no sé si la Secretaría se puede hacer sin acuerdo. Ya. Yo también tengo puntos varios, que no había podido hacerlo en varias sesiones. El primero de ellos es porque me han pedido reunión por lobby varias agrupaciones de pacientes, entre ellas Padece, que es de enfermedades dermatológicas, que me han planteado la cantidad de tecnologías que están ahí esperando la ley Ricardo-Soto. En el caso de enfermedades dermatológicas, 15 tecnologías para dermatitis atópica, hidradenitis supurativa, psoriasis, psoriasis pustular generalizada, urticaria crónica, y que lamentablemente no han ingresado por la situación financiera del fondo, pero también tenemos un decreto que eh, está pendiente, que sea publicado y que no irrogaría gasto fiscal. Entiendo que está en Contraloría. No sé si ahí la ministra nos podría aclarar un poco en qué tiempo podemos esperar eso.
el segundo punto es respecto a los anestesistas del Hospital de Quilpué. El Hospital de Quilpué tiene 4 anestesistas en estos momentos, un anestesista por turno y no en todos los turnos, cubierto, lo que lamentablemente ha llevado a situaciones muy críticas en el Hospital de Quilpué y muchos traslados al Hospital Frique o al Hospital de Quillota. El Hospital Frique tiene 54 anestesistas e incluso tiene 3 anestesistas todos los turnos, que podría ahí hacerse una redistribución para eh, dentro del servicio de salud para que el hospital de Quilpué pudiera tener al menos un anestesista por turno, considerando que el hospital de Quillota tiene 20 anestesistas. Esto ha generado situaciones bastante críticas en el hospital respecto a cirugías de urgencia. Yo oficié por esta materia, así que no necesito el acuerdo para, ya- para oficiarlo desde la comisión, pero lo quería hacer presente en esta instancia. Y el último punto que quiero tocar es por lo que hemos conocido en la opinión pública en la última semana respecto a la restitución de los cobros realizados en exceso de la ISAPRE. Como se dice en buen chileno, aquí la que se la están llevando más gratis son las mismas ISAPRE. De hecho, salió un estudio un estudio de opinión recientemente en la cual dentro de las responsabilidades atribuibles a distintas instituciones del Estado y del sector privado, las ISAPRE eran responsabilizadas por las devoluciones en exceso por un 4% de los encuestados, lo cual me parece un sinsentido, porque la ley corta daba múltiples herramientas y dentro de esas herramientas son las que conocemos, el pronto pago, no retirada de utilidades por los 13 años, y fueron las mismas ISAPRE las que decidieron esta restitución en estos plazos. De hecho, por ejemplo, Banmédica tiene restituciones por 13 años, 156 meses, pero los montos menores, las restituciones más pequeñas fueron pagadas en una única cuota. Colmena, restituciones por 10 años, 120 cuotas, pero también los montos menores, las restituciones más pequeñas fueron pagadas en una cuota. Y Salud, Nueva Más Vía y Vía 3 también por 13 años y restituciones menores en una sola cuota. Y la gran mayoría de las restituciones que han sido en monto irrisorio, de 180 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 300 pesos, etcétera, han sido principalmente de dos ISAPRES, que son Consalud y Cruz Blanca, y que son justamente las ISAPRES que deberían ser sacadas al pizarrón producto de estas decisiones de sus directorios. A mí me ha tocado ir a una de las dos comisiones de salud del Senado donde se ha tocado esta, a la última donde estuvo invitado el Consejo Consultivo, lamentablemente no pude estar, porque fue el día lunes en horario que tenía otras comisiones, pero en esas comisiones se ha sacado el pizarrón a la ministra de Salud, al superintendente de Salud, al Consejo Consultivo, con múltiples disparos entre ellos, y yo creo que me disculparán lo coloquial, pero quienes se la están sacando más pelada son las ISAPRES, que son las grandes responsables de haber decidido por ellas mismas y con las herramientas que tenían a disposición hacer estas restituciones en exceso. De hecho, la propuesta de de realizar las restituciones en cuotas fue una propuesta emanada de la Comisión de Expertos de la Comisión de Salud del Senado, donde venía la mutualización que borraba 2/3 de la deuda, donde venía la devolución en cuota. Me parece que inicialmente ellos proponían 10 años, 10 o 12 años, 10 años, y que hoy día se rasguen vestiduras y no se hagan cargo aquellos que promovieron esta propuesta de su propia propuesta, la desconozcan, evidentemente me parece bastante poco noble, por decirlo menos. De hecho, recordemos que en la comisión mixta, desde desde integrantes de la misma comisión mixta, reconocen que la propuesta de los 12 años venía de la comisión de expertos
y que a último momento se desconoció un acuerdo que había en la comisión mixta para los 12 años y al desconocerse ese acuerdo, obviamente por ningún integrante de esta comisión ni de esta Cámara, eh, lamentablemente se tuvo que subir el plazo de 12 a 13 años. Y esos mismos que hoy día, lanzan misiles a la superintendencia, al Ministerio de Salud y terminan haciendo responsable al Ejecutivo y al ente fiscalizador, son los que propusieron esto. A mí me parece bastante poco noble y a quienes hay que sacar al pizarrón hoy día son a las ISAPRES. Ellas decidieron esto en sus directorios, ellos fueron los responsables de esta crisis por haber mantenido tablas discriminatorias a pesar del fallo del Tribunal Constitucional del 2010 y nos llevaron a esta crisis que tuvimos que hacernos responsables el sistema político. Y yo me hago responsable, fue crítico, aquí mismo en la Comisión de Salud propiciamos indicaciones en contrario a estos plazos que lamentablemente fueron declaradas inadmisibles o fueron rechazadas. Yo entiendo las razones de fondo, buscamos una solución, pero en muchas ocasiones, pero lo noble sería que aquellos que sean padres y madres de esta guagua dieran la cara y no rasgaran vestidura hoy día como si es que no hubieran sabido. Eso a mí me parece lamentable, parece muy alejado de lo que buscamos en política y yo quiero obviamente dar el respaldo aquí en esta instancia públicamente a la ministra y al superintendente que en un momento muy crítico buscaron el bien común del país, el bien común de nuestro sistema de salud, mientras por supuesto otros promovían intereses de la ISAPRE, eh, eh, legítimos por lo demás, desde este Congreso Nacional y hoy día culpabilizan a quienes estaban buscando el bien común y terminan la ISAPRE siendo las que se llevan gratis todos los costos de esto con una encuesta que les da un 4% de responsabilidad, siendo que ellos mismos son los que provocaron esto, nos llevaron a esta situación límite y que hoy día son los que menos pagan por esto. A mí me indigna la situación, eh, yo lo digo públicamente, lo he dicho y lo vuelvo a decir, tomamos decisiones que no nos gustaban en un momento muy complejo, pero hoy día aquellos padres y madres de la guagua son los que tienen que hacerse responsables. Y las ISAPRES tienen que dar la cara por haber provocado esto y en segundo lugar por haber tomado las decisiones en sus directorios de restituir estos montos cobrados en exceso en estos plazos, especialmente con Salud y Cruz Blanca, que son las que han tenido un peor comportamiento en cuanto a las decisiones legítimas porque están en el marco de la ley, insisto, pero que han llevado a esta situación que es escandalosa, vergonzosa y que obviamente le termina a poner en cuestionamiento nuevamente y le pone un clavo más al ataúd de la ISAPRE. Ellas mismas se están poniendo la soga al cuello. Habiendo dicho ese pequeña catarsis, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, el Ejecutivo, la Superintendencia. Diputada Musante. Sí, presidente, yo, si bien no soy miembro titular permanente de esta comisión, no puedo sino pedirle la palabra para compartir su pesar, su quizás rabia, frustración, por qué no decirlo, porque lo que se vivió en la época de la tramitación de la ley corta de ISAPRES fue una verdadera campaña del terror que llevaron adelante las ISAPRES. Vimos cómo gastando los recursos de los propios afiliados enviaban correos masivos a todos y cada uno de ellos amenazando que poco menos que la gente se iba a morir en la vía pública porque no iba a poder tener atención ni prestación de salud de ningún tipo. Y eso fue lo que finalmente nos llevó, y esto no hay que extrañarse en el Congreso Nacional, no es la primera vez que ocurre, hemos visto que las discusiones de pensiones, las AFP mandan minutas, entonces la verdad es que cuando hay tantos intereses económicos en juego, no es poco común ver no solamente estas campañas del terror, sino que además
haya existido toda una campaña comunicacional para que las responsabilidades no las asuman quienes fueron los precursores de esta situación y la que nos encontramos ahora. Solo lo que podemos hacer, yo creo, como diputados, es alzar la voz para exigirles que al menos, llegado hasta este punto, asuman algún tipo de responsabilidad, tanto respecto de presentar un plan de pago alternativo y también en la exposición de los casos que mencionaba usted, presidente. Eso nomás. Y no hay más uso de la palabra. Damos por concluida la sesión. En nombre de Dios y la patria, se cierra la sesión.